la cultura teotihuacana fue una de las más importantes civilizaciones precolombinas mesoamericanas. Surgió en el noreste del Valle de México, alrededor de la ciudad de Teotihuacán, y su esplendor fue entre el 200 después de Cristo y el 550 después de Cristo. La cultura teotihuacana es una de las culturas precolombinas más misteriosas del continente. Las ruinas de la ciudad de Teotihuacán permiten imaginar la grandeza y el esplendor de su cultura, pero debido a la escasez de otras fuentes, los especialistas aún debaten cuáles fueron sus orígenes e intentan comprender las causas de su desaparición. Teotihuacán fue el primer gran centro urbano en el Valle de México. Este alcanzó a tener 20 kilómetros cuadrados de extensión y llegó a albergar más de 150.000 habitantes. Tuvo gran influencia en otras civilizaciones mesoamericanas. Las ciudades mayas de Tikal y Chichén Itzá tomaron elementos del arte y la arquitectura teotihuacanos. Siglos después, los aztecas peregrinaban a la ciudad abandonada de Teotihuacán para rendir culto y homenajear a sus dioses. Sin embargo, los teotihuacanos se caracterizaron por tener una organización social muy diferente a la del resto de los pueblos mesoamericanos, y los especialistas aún no están seguros de cómo era la organización de su estado. Hoy en día las ruinas de la ciudad de Teotihuacán constituyen una zona de monumentos arqueológicos de alto interés turístico y antropológico. La ciudad se destaca por su trazado y los enormes palacios y pirámides que aún hoy conservan sus colores. En 1987, toda la zona fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Según las fuentes oficiales que todo el mundo sabe, algunas de las características de esta cultura son: tuvo su esplendor entre el 200 y el 550 después de Cristo y ocupó el noreste del Valle de México. Su sociedad estaba estratificada en dos clases, con un grupo dirigente que colocaba todas las tareas del gobierno y el ceremonial religioso. Su ciudad principal, Teotihuacán, fue el primer gran centro urbano de Mesoamérica y llegó a albergar más de 150.000 habitantes. La arquitectura monumental teotihuacana se destacó por sus enormes pirámides y pinturas de grandes murales en los edificios de la ciudad. Su religión era politeísta y veneraba especialmente a Quetzalcóatl y al dios de la lluvia. El origen y el final del pueblo teotihuacano constituyen un misterio para los arqueólogos a día de hoy. Ahora empezamos a adentrarnos en lo que realmente importa y nos tratan de esconder los medios. Verán, actualmente no se conoce con certeza el origen del pueblo teotihuacano. Las palabras que hoy se utilizan para nombrar los diferentes elementos, tanto de su cultura como de todos sus monumentos, proceden de la cultura azteca, que ocupó la ciudad de Teotihuacán muchos siglos o milenios después del abandono de los teotihuacanos. El nombre Teotihuacán procede del náhuatl y significa lugar donde los dioses han nacido. Según la cosmovisión azteca, los pobladores originales de la ciudad habrían sido los Quinametzin, una raza de gigantes previos a la existencia humana. Sin embargo, se desconoce el idioma de sus pobladores originales teotihuacanos y el nombre con el que ellos se llamaban a sí mismos. Luego de la conquista, se hallaron huesos muy grandes. Un relato del fraile Andrés de Olmos, famoso por su labor como filólogo del náhuatl, huasteco y totonaco, cuenta que en el palacio del primer virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, se encontraron huesos de un pie humano donde cada dedo medía casi la palma de la mano. En el Códice Zumárraga explica que para los indígenas, los gigantes fueron creados por los dioses y perecieron en la catástrofe de Atonatiu, una supuesta gran inundación en la zona montañosa de Tlaxcala. A día de hoy no se ha podido explicar la existencia de grandes cantidades de mica en la zona arqueológica de Teotihuacán. La mica es un mineral de silicio que tiene propiedades fascinantes, entre las cuales se encuentran su gran resistencia a altas temperaturas, evita el paso de la radiación y no puede ser corroída por los ácidos más fuertes. La mica encontrada en Teotihuacán
fue colocada en partes estratégicas de los templos y no se sabe qué función tenían. Hoy en día la ciencia moderna usa la mica en los aparatos que emiten altas cantidades de radiación. Lo más sorprendente del descubrimiento es que en México casi no hay mica, y los yacimientos más cercanos están en Oaxaca, que está a unos 450 kilómetros de Teotihuacán, y luego al noreste de Estados Unidos a unos 3.000 kilómetros y otro a 3.200 kilómetros al sur en Brasil. Uno de los grandes misterios que rodea la historia de Teotihuacán es sin duda la presencia de mica. Durante muchos años, la increíble complejidad y la precisión arquitectónica de las pirámides localizadas en la región de Teotihuacán, quién sabe hace cuántos milenios atrás, ha desconcertado a los especialistas de todo el mundo. Cuando los inspectores mapeaban el complejo en la década de 1960, se reveló que la ciudad había sido construida de acuerdo a una estructura en torno a dos ejes perpendiculares, norte-sur y este-oeste. Curiosamente, la alineación de sus pirámides, la luna más al norte, la del sol al centro y la pirámide de Quetzalcóatl, reflejan claramente la alineación de las tres estrellas del cinturón de Orión. Este conjunto de alineaciones expone el conocimiento geográfico, arquitectónico y astronómico que algunos llamarían muy por delante de su tiempo. Sin embargo, uno de los hallazgos más intrigantes se hizo en el siglo XX, cuando una capa de mica fue encontrado en los niveles superiores de la pirámide del Sol. Las láminas de mica también fueron encontrados bajo el suelo de la piedra de la losa del complejo que ahora se llama Templo de la Mica. Había dos láminas de 30 metros cuadrados colocadas una encima de la otra, cada una de 30 centímetros de espesor. La mica se refiere básicamente a un grupo de hojas de minerales de silicato con propiedades interesantes que la hacen muy útil en la tecnología moderna. Como ya lo dije anteriormente, las láminas de mica son aislantes térmicos y eléctricos inertes que se utilizan en componentes electrónicos y escudos de radiación en vehículos espaciales. De acuerdo con las pruebas realizadas por la Fundación Viking, autor del descubrimiento de una de las habitaciones con mica, este valioso material tuvo un inconfundible documento de identidad que decía de dónde había sido extraído. Al estar compuesto de microelementos específicos, los investigadores descubrieron que la mica usada en la construcción de Teotihuacán había sido obtenida de una región rocosa situada a más de 3.200 kilómetros de distancia de Teotihuacán, más precisamente en Brasil. ¿Cómo extrajeron los constructores de Teotihuacán casi 30 metros cuadrados de mica desde Brasil? ¿Cómo fue transportado casi intacto a México, sin carreteras o avanzados medios de transporte hace miles de años? Sin lugar a dudas, el transporte de las enormes hojas del frágil mineral fue una tarea de grandes proporciones, por lo que las hojas debieron jugar un papel muy importante en el desarrollo de las pirámides. El hecho de que una base de mica fuera colocada en el suelo, en los niveles superiores y en las habitaciones de la pirámide demostraría que para nada fue utilizada con fines ornamentales. El ingeniero mexicano Gerardo Levet afirma que un arqueólogo amigo le contó que las tuberías corren directamente desde estas habitaciones hasta el centro de la pirámide del Sol. Se conoce la existencia de una cámara debajo del centro de la pirámide del Sol, pero la entrada está bloqueada por pesadas puertas de hierro de instalación reciente. La gente se pregunta, ¿qué ocultarán allí? ¿Por qué la cerraron? A pesar de haber muchas preguntas y escasas respuestas en torno a estos temas, una cosa es cierta. Los planificadores y constructores de Teotihuacán deben haber o debieron haber sido conscientes o por lo menos de algunas de las particulares propiedades de la mica. De lo contrario, no se habrían tomado tantas molestias en utilizar este aislante. Esto hace referencia a los grandes desconocidos, relatados como los dioses, quienes construyeron las grandes pirámides para darle su propio uso. Es más que evidente que alguien sabía dónde y cómo obtener la mica, además también de haber estado familiarizado con sus propiedades.
¿Será posible que dentro de las cámaras con gruesas paredes de mica esté guardado algún equipo de alta tecnología de los antiguos dioses? ¿Qué objetos podrían haber debajo del templo de la mica que requirió el blindaje contra la radiación? Todas estas preguntas constituyen un gran misterio que no puede ser desvelado gracias al hermetismo con que se maneja la información sobre este tipo de sitios arqueológicos llenos de misterios. Es un enigma dentro de otros enigmas, no hay más, y todo puede ser mientras no haya una respuesta comprobada concretamente. A lo largo de la historia de América precolombina se han hecho afirmaciones erróneas sobre todas las civilizaciones importantes. Ajustar la lógica europea sobre el inicio del mundo fue destruyendo materiales importantes de todas las culturas ancestrales de toda América. Tanto es así que mucho de lo que hoy podría ser conocimiento extraordinario para la humanidad está perdido o destruido por la intervención invasora. Lo más triste es que todo lo que sabemos sobre las culturas milenarias de América fue contada por una parte que nada tiene que ver con esas culturas. Felizmente hoy, gracias a Internet, podemos ver con nuestros propios ojos críticos la verdad y sacar nuestras propias conclusiones sobre los temas. Concluyendo, la arqueología oficial solo se limita a decir que cualquier cosa extraña es un ornamento utilizado con fines religiosos. Básicamente, si estudias arqueología leyendo los libros arqueológicos tradicionales, no te enterarías de nada, solo vas a estar leyendo mentiras y verdades a medias. En fin, aún hay más misterios sobre Teotihuacán, pero en los siguientes videos te voy a hablar más sobre los mismos. Ahora comenta qué piensas sobre todo esto. ¿Crees que realmente la mica en Teotihuacán es solo ornamento? ¿O que, juntando cabos, podríamos decir que realmente fue utilizado para un fin más tecnológico que ceremonial? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.